Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión número 57 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión en la Logia Blavatsky. Continuamos aún con la tercera parte, el discipulado crístico según el Sermón de la Montaña en el capítulo 1. Felicidades del discipulado. Gracias a todos y adelante, querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos, como siempre. Me da gusto saludarles. Vamos a dar inicio, continuando con el sermón de la montaña y las felicidades o las dichas de los discípulos que acceden a este estado de conciencia o que buscan acceder a un estado de conciencia superior, desde luego. El tema de hoy es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta es la bienaventuranza de hoy y vamos a leer primeramente lo que opina el señor Hodgson. Dice: las afirmaciones del Señor de la montaña aseguran que el despojarse de sí mismo no produce pérdida, sino ganancia desde un punto de vista más elevado. Si bien los que aspiran a la vida espiritual han descubierto esta verdad, el mundo en general está lejos de ello en la actual fase de su evolución, pues la mente, a pesar de sus magníficas capacidades, muestra los defectos de la codicia, el egoísmo y el orgullo del yo separado. Naciones e individuos se niegan a adoptar una actitud de desinterés y generosidad y así provocan todos los males que afligen a la humanidad. Aplicar el sermón de la montaña a los asuntos mundanos y personales es la única solución a los problemas críticos con los que ahora se enfrenta la humanidad. El verdadero desinterés trae a los que lloran el conocimiento de que los seres queridos que se han ido todavía viven, aman y comparten los secretos del corazón y de la mente. La muerte no es un misterio pavoroso para los que han alcanzado la fase evolutiva descrita en estos aforismos, pues han experimentado directamente la inmortalidad de su propio yo espiritual y el de todos los hombres. Los fortalece un conocimiento interior superior a toda ayuda externa. En este sentido, y atendiendo a esa última parte de la explicación, sí, efectivamente, como dije al principio, se trata de los discípulos. Por eso dice que los que han alcanzado la fase evolutiva descrita en estos aforismos ha experimentado ya directamente la inmortalidad de su propio yo espiritual. Es decir, ya son autoconscientes de que después de la llamada muerte sigue uno vivo y que quienes alcanzan este estado de espiritualidad o de elevación espiritual o de un estado de conciencia en estas condiciones, ya pueden recordar esa experiencia que tuvieron en el plano espiritual, digamos, en el plano mental superior, y que pueden recordarlo en la encarnación actual. Entonces, de eso trata precisamente todo el tema, pero para que nosotros podamos ir comprendiendo, debemos hacer un preámbulo de cómo se llega a todo esto que está explicando el señor Hodgson. Y bueno, he preparado una presentación como las sesiones anteriores para que podamos ir aclarando todo esto, cómo está relacionado todo. Solamente vamos a tratar lo de la bienaventuranza de los que lloran. Siguiendo con los trabajos de la Logia Blavatsky y particularmente con este capítulo que habla de las bienaventuranzas que dio el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y que está relacionado con el discipulado crístico según el Sermón de la Montaña precisamente, y que son las felicidades o las dichas del discipulado, lo que hay de dichoso
o de felicidad una vez que se adquiere esta condición de discípulo. Entonces, dentro de estas bienaventuranzas encontramos esta que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El consuelo, en este caso, no quiere decir la solución a las penas, a los problemas de los seres humanos, sino es un alivio solamente, es un apoyo, un respaldo, un acompañamiento que se da en este sentido de aliviar las penas de los seres humanos. Entonces vamos a empezar el desarrollo de todo el tema a continuación. Adelante, por favor. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que gobierna nuestro destino? La mayoría de la gente atribuye lo que llamamos destino a poderes celestes, inescrutables, al sistema social prevaleciente o a su propia herencia personal, ascendencia y medio ambiente, según las enseñanzas ocultas. Ninguno de esos factores son simplemente casuales u ocurren al azar. En realidad, según estas enseñanzas, sencillamente no existe la casualidad o lo que se llama suerte en ninguna parte de todos los confines del universo, sino que todo lo que acaece es el resultado y obra de la ley, sea que la percibamos o no, que la conozcamos o no, que la entendamos o no. Y la ley aquí se refiere, en todo caso, a la ley de evolución y también a la ley de leyes, que es la ley de karma. Bien, entonces no podemos quedarnos así como que todo se da por casualidad, sino que hay leyes que gobiernan la vida de todos los universos y que estas leyes son las que rigen la vida de esos universos, de los planetas, de los sistemas solares y de los seres humanos y de los reinos que están por debajo también de, del ser humano. La ley fundamental del universo es el amor, nos dice la enseñanza oculta, y el cosmos entero marcha lenta pero seguramente hacia la beatitud y el poder. Y efectivamente se dice que por amor son hechos, están hechos los universos, los planetas, los sistemas solares, los cometas, todo, todo es por la ley del amor. ¿Por qué? Porque nada puede quedarse estancado y esta ley del amor se manifiesta dando oportunidad a todos para que nos manifestemos en los planos correspondientes y en los reinos correspondientes también para experimentar todo lo que haya, a lo que haya lugar de experiencia, para que vayamos acumulando esas eh, riquezas que se van sumando en cada encarnación, desde luego, y que eso nos va dando la oportunidad de ir avanzando en la evolución, porque para eso estamos aquí, para evolucionar, para mejorar, para desarrollarnos desde el punto de vista físico, emocional, mental y espiritual. Cada ley de la naturaleza, cada suceso es la voz de Dios que nos habla. Si obedeciéramos esa voz, tendríamos como resultado la felicidad y expansión del espíritu. Desobedecerla, en cambio, significa ignorancia, limitación, sufrimiento y muerte. La naturaleza actúa de acuerdo con su esencia inherente, sin tomar absolutamente en cuenta ningún factor personal, pero sí las reacciones serán de acuerdo con absolutamente todos los factores y el que sufre los resultados de una acción aprenderá por ellos. Entonces, aquí está parte de lo que es en sí mismo el tema de la bienaventuranza, porque dice, bienaventurados los que lloran, y los que lloran, lloran porque sufren, y entonces está de acuerdo con esto precisamente. El dolor es provocado por la ignorancia, por la limitación y el sufrimiento y la muerte. La muerte figurada, vamos a decir, de
todos esos valores que tiene el ser humano, que pero preponderantemente por la ignorancia, eso nos va limitando y prácticamente es como si estuviéramos muertos. Las leyes de la vida realmente jamás pueden quebrantarse. Nadie puede hacerlo. Quienes se oponen a ellas se quiebran a sí mismos tan solo, y eso temporalmente. Y efectivamente no puede perdurar para eternamente, para siempre, esta quiebra, porque para eso estamos, como ya dije anteriormente, estamos evolucionando. Entonces, en la medida que vayamos comprendiendo y vayamos restituyendo restituyendo el equilibrio que por nuestras acciones hemos desarmonizado en la naturaleza en general, la naturaleza espiritual, emocional y física y mental, desde luego. Entonces, todo eso, a través de la ley de karma, lo tenemos que volver a su equilibrio, como la rama que una vez que es doblada a fuerzas, cuando la suelta uno, pues tiende a ocupar nuevamente su equilibrio en el árbol en el que está, al que pertenece esta rama precisamente, ¿no? Entonces, eso es en lo que estamos ahora. Ahora mismo estamos tratando de equilibrar esa balanza que nosotros mismos hemos desbalanceado y que llegará el momento cuando alcancemos la evolución eh, suficiente para poder liberarnos del karma, y es entonces no solamente que se nivela la balanza, sino que se equilibra, sino que prácticamente desaparece esa balanza kármica. Adelante. Tenemos el ejemplo de las leyes de la salud. ¿Qué ocurre cuando las obedecemos? Cosechamos vigor físico, bienestar y gozo. Pero si las ignoramos o desobedecemos, recae sobre nosotros la enfermedad, la miseria y la muerte. Algunas veces tomará varios años para que aparezcan los resultados, pero ellos vendrán indefectiblemente. No hay que engañarse. Nuestros pecados o errores nos alcanzarán siempre. Y también nuestros actos virtuosos, por supuesto, porque karma involucra todo, no solamente lo negativo, sino que también lo positivo. Lo que es negativo nos lleva al demérito de nuestro ser o de nuestra vida, y lo positivo nos lleva a cosechar méritos que servirán para ir fortaleciendo al ser interno, que es el que está evolucionando y que pretende alcanzar la liberación, no de manera consciente por el momento, pero la fuerza de la evolución, de la ley de la evolución, nos impulsa para continuar hacia esa meta de beatitud y de gozo. Pero no es de gozo para liberarnos, es liberarnos para seguir cumpliendo libremente con nuestro deber de servir a los demás de manera incondicional. Ahora bien, es lógico, es razonable el pensar que habiendo leyes físicas evidentes, no existan leyes psicológicas y espirituales. En realidad existen y no son ineludibles como las físicas, nos dice la enseñanza oculta. Son más sutiles, de mayor alcance que sus contrapartes materiales, y aún afectan hasta cierto grado al cuerpo físico y al medio ambiente. Sí, por supuesto que estas leyes psicológicas y las espirituales pues van más allá de lo físico. Lo físico generalmente podemos cambiarlo, lo psicológico también, pero a través del espíritu es como podemos cambiar todo lo demás, porque el espíritu no cambia, el espíritu es el mismo siempre. Cuando hablamos de que alguien se está espiritualizando, es, es decir, que está haciéndose cada vez más consciente y que le está llegando la claridad de la luz espiritual que está ahí presente, pero el espíritu no cambia. Somos nosotros los que estamos viviendo estas experiencias a través de los diferentes planos,
y poco a poco vamos descubriendo la riqueza, la verdadera riqueza del ser, digo, del ser todopoderoso, del ser divino, que es la mónada espiritual, y que poco a poco iremos conectándonos hasta alcanzar una plena identificación con ella, porque eso es lo que somos. Mientras tanto, este espíritu, esta mónada espiritual, esta chispa divina, se vale de estos vehículos que poseemos ahora, el vehículo mental, que es el principio mental, el emocional y el físico. Desde luego que nos ampara, digamos, desde su estado espiritual elevado, ampara todas las acciones que nosotros realizamos. Cuando nos equivocamos, el espíritu no sufre ningún, eh, ningún daño, pero sí nuestra mente, que es la que está evolucionando, sí nuestras emociones y sí el cuerpo físico. Por eso precisamente en una de las, en una eh, explicación anterior, dijimos que cuando se respetan las leyes, se cosecha salud y vigor, y cuando no, pues viene la enfermedad y los problemas que tenemos los seres humanos. Enfermedades de todo tipo, mentales, emocionales y físicas, por supuesto. Venimos a un lugar determinado porque existen fuertes lazos del pasado que nos unen a quienes lo forman. Damos la bienvenida a un recién nacido llamándolo pequeño desconocido, pero nunca es un desconocido. Ninguna alma buscaría nuestro hogar a menos de tener con nosotros lazos de amor o, desgraciadamente, lazos de odio que deban finalmente disolverse por la convivencia en esta o en una futura vida, según aprovechemos la lección que tal nueva oportunidad nos brinda, pues el amor y el odio son las dos grandes fuerzas que crean vínculos para felicidad o miseria entre los hombres. Efectivamente, es estos dos factores, el amor y el odio, son los lazos que nos unen permanentemente. Se dice que el odio ata más o une más que el amor, porque el amor libera y el odio nos ata, de tal manera que cuando en una vida creamos conflictos con otro ser humano o con otros seres humanos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro núcleo familiar, que es el más cercano a las convivencias que se tienen, seguramente volveremos a unirnos para continuar hasta que resolvamos los conflictos, se comprendan, y comprender quiere decir poner en práctica en este sentido. Es decir, aprendemos, sí, aprendemos porque logramos, adquirimos un conocimiento. Y cuando nos llega la comprensión, esa comprensión se transforma en práctica de lo aprendido, justamente. Entonces, por eso eh, nuestro aprendizaje nos lleva a la comprensión de por qué estamos aquí en esta vida y cómo es que nos relacionamos como almas que venimos del pasado y que tenemos una historia previa y que entonces debemos aprovechar esta oportunidad de estar aquí para que eh, si hay lazos de odio que nos pusieron juntos nuevamente y que se siguen manifestando porque seguimos creándonos conflictos, es tiempo de que comprendamos que estamos aquí precisamente para desatar ese nudo que nos tiene atados ahí. ¿A través de qué? A través del amor, definitivamente. Entonces, es un trabajo que nos toca hacer a todos los que estemos en esa circunstancia. Y es una oportunidad, no es una desgracia, es una oportunidad y debemos aprovecharla para disolver ese, ese nudo de odio que está ahí. Y felices aquellos que están unidos, que los unieron los lazos de amor que se construyeron en otras vidas y que hoy continúan fortaleciéndose, enriqueciéndose
para proyectarse esas almas a alturas espirituales más allá de lo que podemos ver, porque proyectarse a través del amor a niveles superiores es para servir a los demás, no solamente para beneficio de uno personalmente. Recordemos que al ayudar a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos a cumplir con nuestro deber y a evolucionar. Adelante. Las limitaciones que se presentan con frecuencia en nuestro vehículo físico y cuando nos damos cuenta de la dificultad que tenemos para expresar nuestros pensamientos y reacciones internas, pueden ser debidas a que hemos sido negligentes en vidas anteriores, desaprovechando oportunidades que podrían habernos servido para mejorar nuestras facultades y ahora tendremos que trabajar más arduamente para hacerlo. Y es precisamente que esto nos conduce a, al sufrimiento, desde luego. Estas limitaciones nos conducen al dolor y es el tema fundamental de hoy, a ver qué es lo que acontece con nuestras vidas cuando esto llega. Adelante. Y ahora entramos a ver las clases de dolor. Las tres clases de dolor que afectan la vida del hombre son Adhyattamika Dukkha. Es la primera de las tres clases de dolor. Literalmente significa mal proveniente del propio yo, o sea, del propio ser humano, o sea, un mal inducido o engendrado por el propio hombre. Y en este sentido, después de leer los tres tipos de dolor, voy a leerles algo relacionado con esto. El segundo es Adibautika Dukkha, o sea, Dukkha, la segunda de las tres clases de dolor, literalmente el mal proveniente de los seres o cosas exteriores. Aquí vemos que el mal nos llega no provocado por nosotros, sino que es provocado desde el exterior. Y esto tiene relación con la sociedad humana. Los pensamientos, las acciones que se generan eh, fuera de nuestra voluntad, entonces llegan a nosotros y nos ocasionan dolor. Bien. Luego viene el Adidabaika, perdón, Adidaibika Dukkha. Es la tercera de las tres clases de dolor. Literalmente es el mal proveniente de causas divinas, o sea, el justo castigo kármico. Para hablar en otros términos, diremos que es justamente la aplicación de la ley de karma sobre nosotros, exactamente, y que es el justo castigo o la justa retribución a lo que hemos hecho en el pasado. Bien, pero hay un factor muy importante que involucra, por lo menos de manera trascendental, a la primera de las tres clases de dolor, ¿sí? Y ese es el deseo. Entonces, desde el punto de vista teosófico, el hombre es un compuesto de 7 principios, uno de los cuales se denomina kama, término sánscrito que significa mal deseo, lascivia, lujuria, concupiscencia, volición, apego a la existencia. Se le identifica con Mara, el tentador. Significa también deseo, apetito, pasión, afán, amor. Por supuesto, porque hay deseos más elevados que tienden hacia el amor. Y seguidamente dice que es el cuarto principio de la constitución humana. En tal caso, se designa generalmente con el nombre de Kama Rupa, el centro del hombre animal, asiento de los deseos y pasiones animales, formando la línea de demarcación que separa al hombre mortal de la entidad superior o inmortal.
llamada manas superior, unido a manas inferior, este kamarupa, en este caso se le denomina kama manas, o sea, el deseo y el pensamiento o la mente inferior, que está, que es la inteligencia, que es la que opera en y con la naturaleza del deseo, afectando así al animal y siendo afectada por ella. Entonces, en este caso, el animal es el cuerpo de los deseos y el cuerpo físico, acompañados de la mente inferior con sus pensamientos separatistas, egoístas, totalmente. Bien, el ser humano está lleno de deseos de todo tipo, ya sea que se dé cuenta o no. Los deseos siempre están ahí, buscando ser satisfechos. Vuelven a aparecer sobre el mismo objeto o con otro diferente, pero no deja de estar presente en nuestras vidas. Vamos de un deseo a otro de forma incesante. Esto tiene que ver con la búsqueda de sensación, de placer, y en la medida que se va perdiendo esa sensación agradable, se busca renovarlo una y otra vez. Pero no solamente es el impulso interno o propio lo que lo activa, están también las motivaciones externas, las cuales incitan a las personas a adquirir bienes materiales como autos, casas de descanso, ropa, viajes, muebles, comida, golosinas y todo tipo de cosas y objetos no necesarios. También a ganar fama y notoriedad o poder, y al no lograrlo hay desilusión. Todo esto es causa de dolor en el ser humano, porque la satisfacción del placer conduce al dolor inevitablemente. Y ese es el enredo que traemos ahí en nuestras manos, en nuestras vidas, precisamente. La causa del sufrimiento, la causa del llanto del ser humano está afincado en los deseos y precisamente en el tipo de deseos. Y este tipo de deseos son los deseos materialistas, los deseos que tienen que ver con la posesión material de cosas que a veces no necesitamos, como por ejemplo, deseamos intensamente tener un auto nuevo y cuando lo tenemos, ahora deseamos que no nos lo roben. Primero sufrimos para adquirir el bien, luchamos intensamente y cuando lo tenemos, esa lucha nos lleva necesariamente al dolor porque queremos algo que no tenemos y luchamos para tenerlo. Pero ya cuando lo tenemos, ahora cambia el sentido. Ahora no queremos perderlo, deseamos no perderlo y es el deseo de seguir poseyendo y es entonces cuando aparece el dolor, el miedo de perder el bien amado que hemos adquirido y que nos costó mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo y penalidades, pero que lo obtuvimos. Y ahora sufrimos porque no queremos perderlo. Y de todas maneras, el deseo está presente, para bien y para mal. Para bien cuando lo adquirimos, pero para mal que una vez teniendo o habiendo adquirido ya el bien, ahora deseamos conservarlo y sufrimos porque no queremos perderlo. Entonces, el hombre vive así, atado a sus deseos materiales. No se diga en las cuestiones de tipo sentimental y emocional, ¿verdad? Se buscan a las parejas y luego viene el asunto de la celotipia porque ya empezamos a sufrir porque eh, los demás, hombres o mujeres, según sea el caso, eh, eh, lanzan sus miradas de coquetería como tratando de conquistar a nuestro bien amado también. Y entonces ese es el problema que tenemos. Y eso es lo que nos ocasiona el dolor. El dolor autoinducido por nosotros mismos cuando creemos que tal o cual cosa nos amenaza y a través del miedo empezamos con el círculo del dolor. El círculo del dolor que nos llegan de situaciones externas es precisamente porque
en este caso, como el tratar de poseer algo, pues hay la publicidad por todos lados que nos están ofreciendo siempre tales o cuales cosas, esto es mejor, esto es peor, esto es lo mejor que existe y demás. Y entonces eso nos ocasiona también dolor porque estamos tratando de luchar contra algo que viene desde afuera. Pero más allá, también las influencias, los pensamientos, las emociones de los demás, ya sean generalmente dolorosas, sus expresiones, crean formas mentales que viajan y que nos afectan definitivamente. A veces siente uno que el mundo no tiene solución, que la vida es un problema y demás, porque estamos recibiendo la carga emocional de sufrimiento de la masa, de la gran masa humana. Entonces, tenemos que lidiar también con eso. Y finalmente, pues cuando tenemos que pagar con dolor, pues es porque recibimos ya la, la justa compensación llamado castigo kármico y que preguntamos, ¿y por qué a mí si yo soy bueno? Sí, serás bueno en esta encarnación, pero ¿qué tal en las anteriores? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Estos son los lazos que nos unen con el dolor, precisamente. Adelante. Los libros enseñan que las tinieblas existían antes de todas las cosas y Brahma meditaba solo en la noche, o sea, el creador. No contemplaba a Brahma, ni el origen, ni él, ni ninguna luz pueden ser vistos con ojos mortales, ni conocidos con ayuda del espíritu humano. Uno después de otro se levantarán los velos, pero es necesario que haya velos y otros velos tras los primeros. Los astros siguen su curso y no preguntan. Basta que la vida y la muerte, la alegría y el sufrimiento permanezcan, así como la causa y el efecto, y el curso del tiempo y la marejada incesante de la existencia, que siempre transcurren lentas o rápidas, las mismas, aunque diferentes, desde su lejano manantial hasta el mar donde se vierten. Entonces, velo sobre velo, uno tras otro, porque tenemos que ir desgarrando esos velos, descorriéndolos, para que nosotros, de la búsqueda del conocimiento, vayamos encontrando la verdad poco a poco, velo tras velo, se nos va a ir iluminando todo el panorama de nuestra vida, pero no de nuestra vida física, sino de nuestra vida como almas evolucionantes. Entonces, habrá obstáculos, por supuesto, pero para eso estamos, porque si no hay obstáculos, entonces la vida no tiene sentido. Tenemos que vencer esos obstáculos, pero para vencerlos tenemos que fortalecernos mental, emocional y físicamente para poder acceder al vencimiento de estos velos, de estos obstáculos. Y una vez vencidos, vendrá la claridad, vendrá la luz y nos servirá como una linterna que nos dará luz para poder encaminar nuestros pasos por ese sendero, que es nuestro sendero de vida individual de cada quien. Entonces, son necesarios los problemas, son necesarias las vicisitudes, las penas, son necesarias para despertar a la vida espiritual, porque de lo contrario, la vida no tendría sentido. Adelante. El mar, evaporándose al sol, restituye las pequeñas ondas perdidas bajo la forma de nubes ligeras que chorrean desde lo alto de la montaña y correrán de nuevo sin tregua ni reposo. Esto basta para comprender las apariencias, los cielos, las tierras, los mundos y los cambios que los modifican. Gira poderosa rueda, movida con ahínco por la lucha y la fuerza, sin que nadie pueda detenerla ni ir en sentido inverso de su movimiento. No supliquéis, no se iluminarán las tinieblas, no pidáis nada al silencio porque no puede hablar. No atormentéis por piadosos sufrimientos vuestros espíritus afligidos. Aquí tengo que decirles, este contenido de este texto está en
lo que el señor Buda en el capítulo 8 lo expresa el señor el Sir Edwin Arnold, que es el autor del libro La luz de Asia. La luz de Asia es el señor Buda. En aquel momento que lo escribió, lo puso así, pero ahora yo puedo decir, de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido a través de los estudios, que la luz de Asia se convirtió en la luz del mundo. El señor Buda es la luz del mundo, desde luego. Entonces, esto es lo que dice el señor Buda cuando le dice al rey al que le está diciendo todo esto, pero sirve para ejemplificar lo que nosotros debemos comprender también. ¿Sí? No supliquéis, no se iluminarán las tinieblas a través de la súplica. No pidáis nada al silencio porque no puede hablar. Efectivamente, el silencio está representado, según yo, en este caso, por aquel Dios al que le pedimos, pero no contesta. Y no contesta porque nuestras peticiones son desde el plano emocional, egoísta, o desde el plano mental, egoísta también. Entonces, estas súplicas no pueden llegar a un ser tan elevado, a un ser divino, y todo lo que existe para nosotros es el silencio en este caso. No atormentéis por piadosos sufrimientos vuestros espíritus afligidos, pues no tiene sentido estarnos atormentando, sufriendo por algo que tiene solución, pero que nosotros somos los responsables de lo que hemos construido y que somos nosotros mismos los que debemos buscar, sin angustiarnos, cómo aliviar o cómo resolver ese sufrimiento que nos aqueja. Y somos nosotros precisamente, nadie más, los que podemos encontrar esa respuesta, no la divinidad. La divinidad no nos va a dar la respuesta. La divinidad, a través de sus huestes de seres superiores y que están en contacto con nosotros y que vigilan nuestra evolución, nos hicieron saber las leyes divinas, y eso es lo que estamos trabajando actualmente. Hermanos, hermanas, no esperéis nada de los dioses inclementes, ofreciéndoles himnos y dones. No pretendáis conquistarlos con sacrificios sangrientos. No los alimentéis con frutos y panes. Hay que buscar la liberación en nosotros mismos. Cada hombre se crea su cárcel. Cada uno tiene tanto poder como los más poderosos, porque para todas las potencias que estén encima, alrededor y debajo de nosotros, como para todas las criaturas de carne y todo lo que vive, el acto es el que hace la alegría y el sufrimiento. Es decir, nosotros debemos ser conscientes de que nuestros actos son los que nos pueden dar la dicha, la alegría, la felicidad, pero también el sufrimiento, el dolor, las penurias de las que estamos rodeados. Somos nosotros mismos los que construimos nuestro sufrimiento o nuestra alegría. Entonces, todo lo que vamos a tratar tiene relación precisamente con esta arenga o con este discurso, con esta enseñanza que dio el señor Buda. Si estuvieseis sujetos a la rueda del cambio, sin que hubiese medio de romper vuestras cadenas, el corazón del ser libre sería maldito, el alma de las cosas sería un cruel dolor, pero no estáis atados. El alma de las cosas es suave, el corazón del ser tiene paz celestial, la voluntad es más fuerte que el dolor. Lo que era bueno se torna mejor y después excelente. Yo, Buda, que lloré todas las lágrimas de mis hermanos, yo, cuyo corazón fue roto por el dolor del mundo entero, río y soy feliz porque he aquí la libertad. Oh, vosotros, los que sufrís, sabed que sufrís por vosotros mismos. Ningún otro os excita o retiene para hacerles vivir y morir, hacerlos girar sobre la rueda y abrazar sus rayos de agonía, sus llantos de lágrimas, súcubo de nada. Vean aquí cómo se repite en
en estas palabras del señor Buda, eso precisamente, que la voluntad es más fuerte que el dolor y por lo tanto debemos nosotros obligarnos para cumplir con nuestro deber de evolucionar a ir más allá. No importa que tengamos los pies sangrantes, debemos continuar nuestra marcha. Es necesario porque es parte de nuestra evolución y en la medida que nos esforcemos y obtengamos el éxito, en esa medida estaremos contribuyendo a que la humanidad avance también, porque nosotros somos esa humanidad. Somos parte de integrante o integral de ello y por lo tanto lo que nosotros hagamos es lo que hace la humanidad, positiva o negativamente. Lo que fue trae lo que es y lo que será, peor o mejor, el último para el primero para el último. Los ángeles de los cielos bienaventurados recogen los frutos de su pasado santo. Los demonios en los mundos inferiores llevan la pena de las acciones malas que en otro tiempo cometieron. Nada perdura. Las bellas virtudes caen en ruinas con el tiempo, así como los pecados inmundos se purifican. El que penó como esclavo puede volverse más tarde un príncipe gracias a sus virtudes benéficas y a los méritos que adquirió. El que fue rey puede vagar sobre la tierra andrajoso a causa de las cosas que hizo y de las que omitió hacer. Podéis elevar vuestro destino por encima de la indra y hundirlo más bajo que el del gusano de la tierra o el átomo. Miriadas de existencias terminan en el primer resultado, miriadas de otras en el segundo, solo que mientras gira la rueda invisible no hay ni paz, ni tregua, ni parada. El que asciende puede caer, el que cae puede ascender, los rayos giran incesantemente. Y esa es la rueda de la ley kármica y de la ley de evolución. Eso es lo que nos lleva a pasar por los diferentes estados de pena, de dolor, de sufrimiento, pero también de dicha, de goce y de placer. Y eso es lo que nos tiene atados con el deseo presente, el tanja, el deseo de la vida, el que requerimos volver a estar en la rueda de la vida, renaciendo, reencarnando una y otra vez, porque necesitamos de la experiencia para poder comprender el sentido de nuestro destino, hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde deseamos llevar a feliz puerto nuestro peregrinaje por este plano físico. Y desde luego, no solamente del plano físico, sino del plano mental y del plano emocional, porque vivimos en esos tres planos todos los días, a cada momento de nuestra vida, hoy en día. Entonces, es necesario que pongamos la mirada, tracemos un sendero que nos conduzca a la meta que nosotros deseemos alcanzar, pero esta tiene que ser una meta más elevada de la que en el estado en que nos encontramos actualmente. Entonces, a través de la encarnación, las diferentes encarnaciones, hemos de alcanzar poco a poco un estado de conciencia más elevado y poco a poco ir eliminando el dolor y el llanto que toda la pena esta de vivir de esta manera nos produce. Escuchad, os voy a mostrar la verdad, más bajo que el infierno, más alto que el cielo, más distante que las estrellas, más lejanas, más allá de la morada de Brahma. Hay un poder estable y divino que existe antes del comienzo y que no tendrá fin, eterno como el espacio y seguro como la incertidumbre, que se mueve hacia el bien y no sufre sino sus propias leyes. Y en este caso, es el absoluto, definitivamente. Pues la raíz sin raíz es de donde parte todo y a lo cual vamos a regresar algún día. Es como la parábola del hijo pródigo que tendrá que regresar al hogar del padre, de donde partió una vez. En nuestro caso, hace muchos
millones de años, cientos de millones de años o miles de millones de años, al fin regresaremos a donde pertenecemos, al mundo de la pureza y de la verdad absoluta, que es el mundo del espíritu. Es el que hace florecer los rosales. Su arte es el que fabrica las hojas de los lotos bajo el suelo oscuro y en las simientes silenciosas. Es él quien teje el ropaje de la primavera. He aquí su colorido en las nubes gloriosas y sus esmeraldas en la cola del pavo real. Los astros con sus moradas, la luz, el viento y la lluvia sus esclavos. Él hace salir de las tinieblas el corazón del hombre y del huevo oscuro el faisán de cuello blanco. Siempre en obra hace amable lo que no era sino cólera y destrucción. Ese es el espíritu divino que está también en cada uno de nosotros y que anhela desde luego alcanzar nuevamente su lugar de donde partió para evolucionar, para obtener las experiencias que son fruto de su tránsito por los diferentes planos de la materia y del espíritu. Los huevos grises en el nido del colibrí dorado con sus tesoros, las células hexagonales de la abeja son sus vasijas de miel, la hormiga sigue sus preceptos y los conoce bien la paloma blanca. Despliega las alas del águila que levanta su presa a su arbitrio, hace regresar a la loba cerca de sus lobeznos, encuentra alimento y amigos para los seres que nadie ama, nada le repugna ni le detiene, ama todo, hace brotar la dulce leche en el seno de las madres, hace fluir también las gotas blancas que destilan los colmillos de las serpientes, regula la armonía de los globos en su recorrido por la bóveda infinita del cielo, atesora en las profundidades de la tierra el oro, las sardónicas, los zafiros y las lazulitas. Esto es relacionado con la ley de karma, precisamente. Todo esto, todos los acontecimientos que ocurren en todos los reinos tienen que ver precisamente con este poder, el poder universal de la ley de karma, a la cual estamos sujetos todos por el momento, porque llegará el momento de la liberación y en eso estamos trabajando, consciente o inconscientemente, querámoslo o no. ¿Por qué? Porque la ley de evolución nos impulsa y al impulsarnos estamos avanzando, estamos transitando hacia esa gloriosa meta que nos espera con los brazos abiertos. Y cuando llenos de luz podamos nosotros acceder a ese poder, entonces alcanzaremos ese estado de beatitud por el que estamos trabajando, repito, de manera consciente o inconsciente, pero lo estamos haciendo. Estamos marchando a marchas forzadas, desde luego, porque a causa del dolor, a causa del sufrimiento, lloramos nuestras penas y estamos aquí atrapados, enredados en la red kármica, pero estamos tratando de desatarla. En este trabajo, en este tránsito, también, mientras desatamos unos nudos de la red, podemos crear nuevos nudos, desde luego, quizá más fuertes que los anteriores, que los ya existentes, pero también es cierto que nos vamos fortaleciendo y que esos nudos que ahora pueden parecernos irresolubles, con nuestro poder que vamos adquiriendo, algún día podremos desatarlos con facilidad. Pero es necesario trabajar mucho, intensamente. Adelante. Elaborando sin cesar sus misterios, se ocultan los verdes claros de las selvas y alimenta plantas extrañas a los pies de los cedros, inventando hojas, flores y briznas de hierba, mata y salva, sin otro fin que realizar el destino. La muerte y el dolor son las lanzaderas de su oficio, y el amor y la vida, los hilos. Hace y deshace corrigiendo todo. Lo que ejecutó es mejor que lo que existía antes. La obra maestra que imaginó
se perfecciona lentamente bajo sus manos hábiles. Tal es su obra sobre las cosas que veis, pero las cosas invisibles tienen más importancia: los corazones y los espíritus de los hombres, los pensamientos de los pueblos, sus caminos y sus voluntades están sometidos a la gran ley, invisible. Os socorre con sus manos benéficas, no se le oye y sin embargo habla más fuerte que la tempestad. Y entonces veo que aquí la ley de evolución y la ley de karma a través de la ley de encarnación están indisolublemente unidas permanentemente y no nos abandonan. Son estas tres leyes las que guían nuestro destino, las que guían nuestras vidas hacia esa meta gloriosa que nos espera. Pero es menester trabajar mucho, desde luego, y tomar en cuenta que esas leyes no pueden burlarse y que si podemos hacerlo en un momento determinado, será temporalmente, porque restituirlo nos ocasionará lo que nos está ocasionando: sangre, sudor y lágrimas, por supuesto. La piedad y el amor son la herencia del hombre, porque una larga violencia modeló la masa ciega. Nadie puede menospreciarlo. Quien le sirve gana, retribuye el bien cubierto por la paz y la felicidad, el mal oculto por sus sufrimientos. Ve en todo lugar y percibe todo. Sean justos, Él los recompensará. Sean injustos, Él os recibirá el salario merecido, aun cuando el Dharma tardara en hacerse sentir. No conoce ni la cólera ni el perdón. Sus medidas son de una precisión absoluta. Su balanza es infalible. El tiempo no existe para él. Juzgará mañana o largo tiempo después. Gracias a él, el asesino se hiere con su propia arma. El juez injusto pierde su defensor. La lengua falaz condena su mentira. El ladrón rapaz y el usurpador dan el producto de sus rapiñas. Tal es la ley que se mueve hacia la justicia, que nadie puede evitar o detener. Su corazón es el amor, su fin es la paz y la perfección exquisita. Obedeced. Y ahí está el problema de nosotros. Obedecer precisamente es nuestro gran problema. No podemos obedecer porque estamos atados a nuestros deseos egoístas. No podemos obedecer porque tenemos miedo, miedo a la vida, miedo a enfrentar nuestros problemas, miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, a quitarnos la máscara y decir: este soy yo, con todos los defectos y con todas las virtudes. Pero no queremos hacerlo, y eso nos mantiene atados precisamente al dolor, por miedo, por temor a descubrirnos a nosotros mismos. Pero en el momento que la sinceridad del corazón, que la honestidad de nuestra capacidad ética nos permita quitarnos la máscara, reconocernos tal como somos y empecemos a trabajar para corregir lo que debemos corregir y fortalecer aquellas virtudes que hemos desarrollado, es entonces cuando verdaderamente estaremos dando pasos firmes hacia la consecución del fin de la mónada, a la consecución del fin del espíritu, que es precisamente la liberación de la materia. Los libros dicen verdad, hermanos míos. La vida de cada hombre es el resultado de sus existencias anteriores. Los errores pasados traen los disgustos y sufrimientos. El bien pasado aporta la felicidad. Recogéis lo que sembrasteis. Mirad este campo. El sésamo fue sésamo y trigo el trigo. El silencio y la sombra lo saben. Así nace el destino del hombre. Viene a cosechar tanto sésamo o trigo como el que sembró en una existencia anterior, y tantas hierbas malas y venenosas que enferman a él y a la tierra dolorosa. Si trabaja bien,
arrancándolas y plantando en su lugar semillas benéficas, el suelo será fecundo, hermoso y puro, y será rica la cosecha. Efectivamente, la ley de karma mide con toda justicia todo lo que hayamos hecho, precisamente eso es lo que nos traerá como compensación. Nuevamente viene a mi memoria aquella enseñanza de Pablo. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y precisamente, si sembramos trigo, vamos a cosechar trigo. Y aún más, si sembramos trigo de buena calidad y cultivamos debidamente ese trigo de buena calidad, entonces cosecharemos trigo de buena calidad. Por lo tanto, si realizamos buenas acciones y esas buenas acciones mejoran la vida de una gran cantidad de seres humanos, entonces estaremos contribuyendo a la evolución de la humanidad de una manera muy importante. Concluyendo lo que expuse y exponiéndome a que lo que yo diga, porque es mi punto de vista, como he estado dando mis puntos de vista, pues a que yo cometa algún error. Pero yo comprendo que esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, se refiere a que después de analizar los textos expuestos en esta sesión, entiendo que no hay ningún poder o ser divino fuera del hombre que le dé consuelo ante el dolor, el sufrimiento. Es el hombre mismo el que, habiendo desarrollado sus poderes internos, comprende que a través de ellos encuentra alivio a su dolor. O sea, no la solución, sino que puede encontrar una paz temporal, sirviendo a los demás por medio del amor incondicional. Bien, y para finalizar, algunas de las enseñanzas del señor Buda, que dicen, las cosas son precedidas por el espíritu, dominadas por el espíritu, constituidas por el espíritu. Si con un espíritu corrompido uno habla o actúa, el dolor nos sigue entonces como la rueda sigue a la pata de un buey de tiro. Si con un espíritu sereno uno habla o actúa, la dicha nos sigue entonces como la sombra que no nos abandona. Otra, por el esfuerzo, la vigilancia, la disciplina y el dominio de sí, el sabio se crea una isla que la inundación no anega. Otra, entre quien ha vencido en batalla a 1,000 millares de hombres y quien se ha vencido a sí mismo, es este último el mayor vencedor. Finalmente, aquel cuyos sentidos están en reposo, cual caballos bien refrenados por quien los conduce, aquel que se ha despojado de todo orgullo, que está libre de toda impureza, aquel que de tal modo se ha realizado hasta los dioses lo envidian. Vivimos en perfecta alegría, sanos entre los enfermos. Repetiré una parte. Aquel cuyos sentidos están en reposo, cual caballos bien refrenados por quien los conduce, y en este caso, quien conduce a sus caballos mentales y emocionales y físicos es nuestro ser superior, y en la medida de que tenga control sobre estos tres aspectos del ser, si los controla debidamente, entonces estaremos hablando de un ser espiritual, como lo es nuestra alma, está tomando las riendas de su propio destino de manera consciente. Y eso es lo que buscamos, que finalmente nuestro yo superior, nuestro yo interno, nuestro Dios interno,
se empodere y tenga la fuerza para controlar nuestras vidas. Pero para eso debemos pasar los escollos del egoísmo, del orgullo y de todo el ruido mental y emocional que tenemos en nuestras vidas. Entonces, por lo pronto, tratemos de comprender estas enseñanzas y que deseo sinceramente que cada uno de nosotros comprenda debidamente no solo esto, sino otras enseñanzas que otros expositores u en otros libros se encuentran y que podamos encontrar alivio a nuestras penas porque sabemos, tenemos la certeza de que lo que nos está ocurriendo ahora es parte de nuestro desarrollo y que ciertamente nos ocasionan dolor y el dolor nos produce llanto, pero que este llanto en su momento será borrado de nuestras vidas porque hemos comprendido y hemos avanzado en el sentido correcto, solucionando todo lo que aqueja a nuestras vidas, a nuestras almas. Así que con esto les agradezco su atención, su paciencia. Sé que dentro de lo que es Leadbeater menciona el desequilibrio en los 4 planos, que es el mental, emocional, físico y astral, y que normalmente la enfermedad se origina dentro del astral. Mi pregunta más concreta es, ¿este desequilibrio normalmente para un ser humano pues va a pegar en la enfermedad? Pero ¿cuál es el que se desarrolla más para que se desequilibre estos cuerpos? Desde luego que tenemos diferentes niveles de vibración. Por supuesto que si una persona está con ciertos tipos de ideas, que este corresponde al plano mental, y está impactando a la parte emocional, como hemos dicho, el alma animal siempre va asociada con la parte inferior de la mente, o sea, la mente inferior junto con el cuerpo de las emociones. Y entonces, juntos los dos, por supuesto que generan una serie de situaciones que pueden acarrear, como bien dices, y que acarrean enfermedades, desequilibrios de tipo mental o de tipo emocional, por supuesto, pero no depende únicamente del plano en el que se den, sino de la intensidad que el individuo ponga en cada una de sus acciones para que esto se dé. Y si se carga más por el lado de las emociones, evidentemente que va a impactar el aspecto emocional. Pero si se carga más desde el punto de vista mental, entonces el desequilibrio será en el plano de lo mental, por supuesto. ¿Y qué es lo que impacta más? El plano mental, por supuesto, porque sus vibraciones son de una mayor intensidad, ¿sí? Son más fuertes, tienen un mayor poder. Las vibraciones mentales son más poderosas y por supuesto que pueden impactar a los otros vehículos o los otros cuerpos, ¿sí? Entonces, por eso debemos tener cuidado con lo que pensamos, por supuesto con lo que sentimos también, pero como tiene mayor poder la mente o las vibraciones mentales, entonces sí puede afectar emocionalmente de manera muy fuerte, diremos hasta catastrófica, porque ocurre a quienes padecen ese tipo de enfermedades mentales, mentales, emocionales, mental, emocional. Entonces, eso es importante decirlo, ¿no? Pero depende de la intensidad con que proyecte esas emociones o esos pensamientos el individuo que está proyectándose de esa manera y que finalmente le resulta en su propio perjuicio. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Sabía, dentro de esta pregunta, sabía que
lo más impactante, bueno, lo que impacta dentro de lo que sería la mente es precisamente esos impactos emocionales. No me acuerdo cómo se le llaman, pero es impacto emocional que te desequilibra la mente. ¿Es cierto esto? Bueno, eh, desde luego que para un hombre común y corriente, una persona común y corriente como nosotros, o por lo menos como yo, efectivamente, si pierdo el control emocional de una manera importante, eso va a afectar a mi desempeño mental, porque el plano mental va a estar tan agitado que no me va a permitir pensar con claridad. Eso es así. Cuando estamos bajo el influjo de las pasiones o de las emociones, pues ya no tenemos capacidad de responder mentalmente. Y entonces podemos decidir hacer cualquier cosa, menos la atinada, porque está impedida la mente está impedida de poder actuar. ¿Por qué? Pues porque está el poder de las emociones tan exacerbado a tal nivel que la mente queda totalmente fuera de sí, ya no tiene control y entonces no puede actuar de manera correcta o de manera congruente o de manera equilibrada. Entonces, sí, efectivamente, pues ese es el mecanismo. El mecanismo es porque está tan fuertemente afectada la parte emocional que la mente no, no puede actuar porque está ocupado, el individuo está ocupado preponderantemente y de manera muy fuerte en el plano emocional y entonces se pierde. Por eso se dice, respira 10 veces antes de decir algo cuando estás en un estado emocional desequilibrado. Y eso quiere decir que te tranquilices, que trates de entrar en control emocional para que puedas decir cosas correctas, en el sentido correcto, acertado, ¿no? Eso es lo que yo creo. Toda enfermedad obviamente va a tener un aprendizaje y según dentro del texto de Leadbeater decía que primero hay que aceptar esa enfermedad, hay que abrazar esa enfermedad, hay que aprender de esa enfermedad y hay que soltar esa enfermedad para que uno pueda curar. ¿Tú qué opinas de esto? Pues estoy de acuerdo totalmente, nada más que no cualquiera puede hacerlo, ¿sí? Eso es lo que recomiendan los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los maestros, pues nadie que esté en su sano juicio dirá lo contrario, ¿no? Pues así es efectivamente, ¿no? Todo eso. Se le tiene que dar el tratamiento correspondiente, pero el individuo tiene que encontrarlo. Y entonces, para ello, requiere de haber desarrollado hasta cierto grado la capacidad de discernir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Porque pues uno puede decir, pues voy a hacer esto o voy a hacer aquello y quizá podamos resolverlo, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de que atropellamos los derechos de otros, lastimamos a otros? Entonces, para encontrar una solución a un problema particular o personal, individual de cada quien, entonces se debe cuidar precisamente eso, de que se saque el mayor provecho sin afectar a otros. Y si negativamente, si hay que afectar, pero que se afecte positivamente, porque de lo contrario estamos encontrando una solución que nos va a llevar a, a tener otros problemas o a incrementar los que ya tenemos. En algunas clases que yo asisto de teosofía, dicen que el karma no es castigo, que lo provocamos nosotros por las acciones no debidas, pero yo creo que yo vi en ese párrafo 10 que decía castigo karmático. En realidad es como un castigo, ¿no? Si
uno no hace las cosas bien. ¿Me lo puede explicar? Sí, con gusto, Gracias, efectivamente. Enrique. Sí, efectivamente. Yo no, realmente por eso dije, aunque dice allí, dice el castigo kármico, pero yo insistí en que es la justa retribución o compensación, ¿sí? Efectivamente, así es, ¿no? Este, eh, sí, se le da el término de castigo porque porque para nosotros representa un castigo, efectivamente, de acuerdo a las creencias que tenemos. Pero si es un castigo producido por nosotros mismos. Nos lo aplicamos nosotros mismos. No, no es el castigo de la ley de karma, ni de la divinidad, ni de nadie más. Es, es el castigo que nosotros mismos nos infligimos, dado que nosotros somos los causantes tanto desde el punto de vista de que nosotros lo originamos, nosotros lo producimos, lo provocamos, y ahora recibimos el justo castigo, la justa respuesta. Aquí está al final ¿sí? del del tercer tipo de dolor. La tercera de las tres clases de dolor, literalmente dice mal proveniente de causas divinas. No, no es que Dios nos imponga ese castigo, ¿sí? O justo castigo kármico, ¿no? Y te digo, el término lo podemos emplear desde el punto de vista de nosotros, desde aquí, desde nuestro punto de vista, como un castigo, ¿sí? Pero realmente no es un castigo, es lo podemos sentir así como un castigo producto de nuestras malas acciones, pero en realidad no hay tal castigo. Hay un sí, el castigo generalmente es aquello que produce dolor, ¿sí? Entonces, es un justo dolor, diríamos. Si traducimos, cambiamos la palabra castigo, es un justo dolor kármico, ¿sí? Porque eso es lo que originamos nosotros. Originamos un desequilibrio que quizá lastimó a otros, produjimos un dolor a los demás y entonces nos ganamos el derecho justo de recibir el dolor también como compensación a lo que hicimos. ¿Sí? Eso es lo que yo comprendo de esa manera. Buenas Me llamó noches. mucho la atención en uno de los temas que estuviste comentando, Enrique, cómo podríamos entender dentro de la teosofía lo que es la piedad. Porque a veces Ajá. que nos pensamos que la piedad es el sentir una misericordia por otro, o decir que fulanito es piadoso porque reza mucho, ¿sí? Ujú. Pero dentro de la teosofía, ¿cuál sería el sentido correcto de la piedad? Bien, bueno, yo no sé si dentro de la teosofía, yo lo digo de manera personal, pues es la aplicación del amor hacia, hacia los que sufren, precisamente, y no debemos investigar cuál es la causa, cuál es el origen de su sufrimiento, simplemente apiadarnos de ese ser humano que está sufriendo y tratar de aliviar su dolor, su pena, de alguna manera. Desde luego, si se nos pide la intervención y si no se nos pide, entonces nosotros podemos enviar pensamientos de amor y esos son pensamientos de piedad, pensamientos de amor, pensamientos que conmueven al alma, al ser interno y que está despojado de todo intento de querer cobrar como si fuera un favor. No, lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber de fraternidad y de amor hacia un ser humano, hacia un hermano que sufre. Eso es lo que yo considero, independientemente si es desde un punto de vista filosófico o no, es mi punto de vista y yo lo veo de esa manera, que debemos aplicarlo de una manera amorosa eh, para que se convierta en un acto piadoso, desde luego. Siempre es bueno, aunque en cierta forma ya vamos conociendo las cuatro nobles verdades, pero el repetirlas de una forma, siempre hay algo nuevo que aprendes. Aunque se vean 5 o 10 veces,
siempre hay algo más que está más allá, más allá, más allá, y siempre vamos a descubrir grandes cosas, sobre todo, pues, la enseñanza que deja Mara, porque pues definitivamente fue un instrumento que ayudó para que el propio Buda se ilumine y el Mara que nosotros tenemos, porque todos tenemos nuestros propios Maras, ¿no? Me enfoco mucho a lo de Dukkha, de lo que hablaste, de lo del dolor, de cómo nos enfocamos a las cuatro nobles verdades precisamente, como que si no reconocemos que el dolor proviene del egoísmo, de los deseos y del apego, pues vamos a seguir siempre ahí atorados. Entonces, tal cual como nos fuiste llevando, bueno, pues nos pusiste un panorama muy, muy profundo en el que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que, bueno, yo recomendaría volver a estudiarlo, estudiar esta clase de hoy, para pues ponerlo en práctica, porque si se queda ahí en el intelecto no va a servir de nada, no, no. El estudio así llenando el intelecto no sirve si no se pone en práctica, si no se aplica, si no se comprende y si no se comparte con otros. Entonces, eso es algo que a mí me movió mucho, te agradezco mucho, y sobre todo que cada que escuchemos las cuatro nobles verdades siempre nos va a llevar a algo nuevo. Muchas gracias, Enrique. Con esto, les agradezco nuevamente su participación, su presencia, su interés por nuestras sesiones de trabajo y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana aquí, todos juntos y todos contentos, que les vaya bien entre tanto y nos veremos así la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches.